Bien. Y voy a desplegar. Bien. Entonces, ya hemos avanzado en el módulo 4. Ya a partir de lunes comenzamos ya a ver el módulo 4 y en el módulo 4 ya empezamos a ver lo que es la creación de un API y cómo el API funciona como un intermediario para hacer solicitudes desde el front al backend. Entonces, en esta presentación básicamente vamos a hablar de dos APIs para construir, que sería usando Node.js y usando el framework Express. También hablamos ya de Express y usando Flash. Entonces, Flash básicamente es a través del lenguaje de programación de Python y Express básicamente es usando Node.js. Recuerden que Node.js no es un lenguaje de programación, es un entorno que permite que JavaScript trabaje desde el lado de backend. Y vamos a ver el concepto de a qué se le llama APIs, pero también está API RESTful, está API REST, ¿sí? Y vamos a ver, básicamente es un patrón arquitectónico a lo que se le llama RESTful. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es comprender un poco los fundamentos o los conceptos de qué es una API RESTful, que es muy diferente a una API REST y es muy diferente a una API. Vamos a crear, pues en este caso voy a mostrar ya desarrollada el API REST, pero voy a explicar qué se requiere para crear el API REST en Express. Vamos a mirar una API REST, ¿sí? Básica. Por eso menciono API REST, que es muy diferente a API RESTful. A una API REST básica con Flash, hecho en Python, y vamos a comparar ambos enfoques. Entonces, antes de empezar a ver qué es API, integremos un poco el concepto de qué se le llama sincronía o asincronía en APIs. Entonces, cuando hablamos de sincronía, estamos diciendo que las operaciones se van a ejecutar una detrás de otra, ¿sí? Bloqueando hasta terminar, y asincronía es que voy a permitir ejecutar múltiples tareas sin bloquear, y es alto para un alto tráfico, es decir, cuando se están haciendo múltiples solicitudes desde el frontend al backend. Entonces, aquí muestran dos ejemplos, ¿sí? Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, Express de una manera, ¿sí? Asincrónica, y este es Flash, que básicamente se trabaja de forma sincrónica. Entonces, inclusive, como Flash trabaja de una manera sincrónica, una versión mejorada que crearon fue Flash API, Fast API, perdón, y Fast API es una versión que se trabaja asíncrona para crear el llamado a los APIs. Entonces, una comparativa entre asincronía en frameworks. Entonces, vemos que Express se trabaja con lenguaje de programación JavaScript, pero también permite también trabajar con TypeScript. ¿Es asíncrono? Sí. El modelo básicamente utiliza un evento tipo loop. Es ideal para APIs ligeras. Flash, que está desarrollada en lenguaje de Python, él tiene un poco parcial la manera asíncrona. Básicamente su modelo está más trabajado para trabajar la parte de sincronía. Es ideal para proyectos simples o más que todo educativos. Está el Fast API, que fue una mejora al modelo Flash para solucionar el problema de la asincronía. Entonces se desarrolló y normalmente se trabaja o es ideal para APIs modernas y concurrentes. Y hay otra framework que es ya de una manera mucho más robusta y empresarial, es trabajar con .NET en lenguaje de Switch, que básicamente tiene un modelo multihilo eficiente y trabaja de la parte asíncrona. De este luego podemos ver un ejemplo, ¿sí? Que también, digamos, se puede implementar muy bien. Entonces vamos a ver qué es un API y un API RESTful.
Entonces, un API, como vimos en la clase pasada, sus abreviaciones significa Application Programming Interface, ¿sí? Entonces, básicamente es una interfaz, ¿sí? Para programación de aplicaciones que permite que dos sistemas se comuniquen. ¿Cuáles son esos dos sistemas? El frontend y el backend. Es decir, que el API es un intermediario, ¿sí? El API REST, ¿qué es lo que hace? Es un API, pero que utiliza lo que es el protocolo HTTP. ¿Para qué? Para hacer un intercambio de datos entre el frontend y el backend. Y ese intercambio de datos se da a través de un formato y ese formato es el formato JSON. Y básicamente está basada en un estilo REST, ¿sí? Entonces, el REST ahora vamos a profundizar. Un API RESTful básicamente es aquel que va a respetar todos los principios de REST. ¿Por qué? Porque REST es un patrón arquitectónico que sigue unos principios que se deben tener en cuenta. Uno de esos, el stateless, el uso correcto de los métodos, es decir, colocar todos los métodos como son los get, los post, los put y el delete. Los recursos identificados por los URI y que la representación de esos recursos se puedan dar ya sea en JSON o XML. Normalmente se dan es en JSON. Entonces, una comparación entre estos tres términos, ¿sí? Que casi siempre los confunden. API, REST y RESTful. Entonces, el API ya de por sí es cualquier interfaz de programación para comunicar sistemas. Es decir, ya es un API lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Para comunicar frontend y backend. Ahora, ¿en qué diferencia el que el API sea REST y el que el API sea RESTful? El API REST, ¿sí? Usa HTTP y JSON, pero no sigue todas las reglas REST, es decir, usa algunas. Y el API RESTful es aquel que sigue estrictamente todos los principios REST, ¿sí? Entonces, todos esos principios ahí se habla de una RESTful. Entonces, una analogía podría ser, un API es como decir un vehículo. El API REST básicamente es como decir un vehículo eléctrico. Y un RESTful es un vehículo eléctrico que ya esté certificado, que cumpla todas las normas ambientales. ¿Sí? Es decir, cumple todos los principios para ser considerado un vehículo eléctrico. Entonces, vamos a mirar un poco de cuáles son estas abreviaciones de REST. Entonces, REST, básicamente, sus abreviaciones, como indican ahí, es un estado de transferencia representacional y es un estilo de arquitectura, ¿sí? Como les decía, es un estilo de arquitectura para diseñar lo que son APIs usando el protocolo HTTP, es decir, que todo el intercambio de datos se da a través del protocolo HTTP. Para comunicar dos sistemas, ¿cuáles sistemas? O para comunicarse entre sistemas, porque hay otros tipos de arquitecturas donde se pueden comunicar varios sistemas. Entonces, ¿cuáles dos sistemas? En este caso, el frontend y el backend. Es decir, yo del frontend enviarle datos y que el backend me devuelva respuesta a esas solicitudes que está haciendo el frontend. ¿Cuál es el principio clave? Cada recurso. Entonces, aquí es importante. ¿A qué le llaman recurso? Cada recurso, por ejemplo, usuarios, productos, reservas, es decir, que si hacemos la analogía, un recurso es como si fuera una tabla. ¿Sí? En la base de datos, asumiendo que es una base de datos relacional. Entonces, cada recurso, por ejemplo, usuario, es accesible a través de una URL única y el intercambio de datos se hace mediante solicitudes HTTP, es decir, que cada recurso tiene los métodos que estrictamente debe cumplir una RESTful. ¿Cuáles son esos métodos? Get, post, put y delete. ¿Sí? Y esas solicitudes básicamente se tienen que hacer a través de HTTP. Por eso, cuando vimos, ya finalizando el módulo 3, vimos que Frontend necesitaba
sobre todo el framework de Angular, necesita un módulo que se llama HTTP Client y se crea como un servicio. ¿Por qué? Porque ese es el que va a permitir poder enviar, sí, esa comunicación hacia el backend, sí, conectarme con ese API usando el protocolo HTTP. Entonces, ahondemos un poco, ¿sí? ¿En qué es la arquitectura red? Recuerden que una RESTful es aquel que cumple todos los principios. Una REST cumple, pero no en su totalidad, todos los principios. Entonces, uno de eso hablamos de la arquitectura REST. Es un estilo arquitectónico que básicamente fue propuesto por, sí, o alguien en su tesis doctoral, sí, Roy Fielding, en el año 2000. Entonces, básicamente él definió que existen unos principios o restricciones que debe seguir un API para considerarse RESTful. Una que debe ser cliente-servidor, es decir, que la aplicación debe estar dividida en dos partes. Un decir, un cliente hace las solicitudes y responde a través de los datos. ¿Quién lo hace? Es decir, las solicitudes las puede hacer el frontend y el backend va a responder a través de esos datos, ¿sí? Es decir, de los datos que recibe, sí va a responder a través de datos que le va a enviar al frontend. Entonces, el servidor no guarda ningún estado entre peticiones, ¿sí? Él no va a guardar, él solamente va a enviar los datos. Y aquí es primordial el caché. Entonces, las respuestas del servidor pueden ser marcadas como cacheables para mejorar el rendimiento. Ahora, toda comunicación entre el cliente y el servidor sigue una interfaz estándar, es decir, los recursos deben accederse a través de una URL y todos deben tener, es decir, cada recurso debe tener los métodos HTTP. ¿Cuáles métodos? Get, post, put y delete, que hay más métodos, pero son los métodos que deben seguir esos principios para considerarse una API RESTful. Y la representación de los recursos. Y también es un sistema en capas, es decir, que es una arquitectura que puede estar compuesta por capas intermedias. Entonces, cuando hablamos de capas, es que la misma API tiene un sistema de capas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo dividir mi API por, técnicamente es como si diviéramos por directorios. Entonces, teniera mi vista, mi modelo y mi controlador, ¿sí? Como si estuviéramos diseñando por capas, siguiendo un patrón, digamos, de diseño de MVC, ¿sí? Entonces, ese sistema en capas también involucra intermedios como son balanceadores, proxy y gateway, ¿sí? Algunos son más en la parte hardware, ¿sí? Pero luego vamos a mirar. Y esto es básicamente sin que el cliente lo sepa. Entonces, miren que la comunicación entre frontend y backend tiene un tipo de arquitectura cliente-servidor, pero internamente cada frontend y cada backend de manera independiente tiene también un estilo arquitectónico, ¿sí? Entonces, ese estilo arquitectónico que lo tiene Angular es un estilo que ya lo vimos, y este estilo que tiene el backend, ¿sí? Tiene un estilo arquitectónico que puede ser por capas. Ahora, características de una API RESTful. Entonces, una de las características es el uso de HTTP. Entonces, las APIs RESTful utilizan los cuatro métodos, ¿sí? Usando, ¿sí? El protocolo HTTP, ¿sí? Vuelvo y recuerdo para que no se les olvide, digamos, estas características ya, digámoslo, resumiendo. Entonces, get, básicamente lo vamos a usar para acceder a los datos, ¿sí? Entonces, el post, ahora vemos, y eso también lo vimos la clase pasada, lo vamos a usar para crear un nuevo dato. El put lo usamos para actualizar un dato.
Y el delete lo usamos para borrar un dato, uno o más datos. Entonces, los recursos normalmente están identificados por una URL. Entonces, cada recurso viene representado mediante una URL. ¿Qué dijimos que era un recurso? Hablando en lenguajes técnicos, cada recurso es como si fuera una tabla. Entonces, esto es un recurso, ¿sí? Hace referencia, perdón, como si fuera la tabla productos y estoy enviando un parámetro, ¿sí? A través de la URL para decirle que, por ejemplo, haga un get, use el método get para buscar el producto que tenga este ID en la tabla productos, ¿sí? Eso es lo que va a hacer el API. ¿Sí? El API, ¿qué se va a hacer? Se va a conectar directamente con la base de datos, va a hacer la solicitud y luego va a obtener el dato y luego ese dato se lo va a devolver al frontend. Ahora, cuando estamos hablando del término stack telets, lo voy a pronunciar en español, cada solicitud del cliente contiene toda la información necesaria. Es decir, la solicitud que hizo el cliente, ¿sí? Que por ejemplo, si consideramos la anterior, internamente es donde se hace, si es una base de datos relacional, hacemos un query, un select asterisco from, un select asterisco from productos, where ID producto sea igual a 25. El API, sí, ejecuta ese query, va y consulta al motor a la base de datos le va a devolver la respuesta y esa respuesta lo que va a hacer, ¿sí? Le va a devolver toda la información necesaria, que le va a devolver todo el registro, ¿sí? Todos los campos, ¿sí? Con la información de ese producto que está solicitando y se lo va a enviar al frontend. Pero el servidor no va a almacenar el estado de esa solicitud que le hizo el frontend. Entonces, el servidor no almacena el estado entre solicitudes. Eso es el término. Y va a haber un intercambio de datos y ese intercambio de datos va a tener un formato estándar y ese formato estándar es el JSON. Entonces, siempre la comunicación va a ser a través del JSON, usando el protocolo HTTP, es decir, que desde frontend nosotros tenemos que enviarle ya los datos en formato JSON y lo mismo, el API debe enviarnos esos datos dentro de esas solicitudes en formato JSON. Entonces, ¿cómo trabajamos con Express? Entonces, habíamos visto un ejemplo anterior, pero voy a explicar acá. Estos ejemplos ya están arriba. Voy a crear acá un nuevo. Voy a crear nuevo Express. Para el nodo Express, entonces, lo primero que necesitamos es crear un archivo de package.json. Entonces, normalmente vamos a decirle npm start -y para que él pueda crear el archivo principal. Ah, un segundo, me voy a la carpeta, no express, y acá voy a decirle npm start y creo que es y. Ah, bueno, creo que, bueno, ahí tengo un problema de permisos. Un segundo, no es de permisos, dice no puede leer el paquete. Bueno, entonces, este comando deben dárselo npm star -y, esto está en la anterior diapositiva. Una vez que le han dado este comando, lo que va a hacer va a crear el paquete JSON. Una vez crea el paquete JSON, sí, que eso también lo vimos en la clase pasada. Este archivo es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque yo ya puedo tener las dependencias, en este caso, el framework de Express, para poder trabajar, para poder desarrollar el API, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenga esto,
Voy a hacer lo siguiente para no, voy a copiar acá y lo voy a pegar acá. Y voy a hacer lo siguiente, voy a eliminar esto, esta dependencia, la voy a dejar. Bien, entonces, asumiendo que ya me creó este archivo, yo ya comienzo a instalar. Entonces, para instalar le digo npm install Express. ¿Por qué? Porque Express es un framework sencillo, no es tan robusto, pero para empezar a crear APIs con Node.js es muy bueno y se recomienda. Entonces, aquí voy a decirle instale el framework Express, ¿sí? Entonces, él lo que va a hacer es instalar el framework Express. Una vez lo ha instalado, él lo que va a hacer es actualizar el directorio package.json y va a instalar la versión de Express, ¿sí? Y a partir de aquí ya comienzo a trabajar. Entonces, en Node Express yo voy a crear un archivo. Y normalmente, que también se hizo en la presentación anterior, él crea aquí el Node Module. Recuerden que el Node Module es básicamente son todas las dependencias de desarrollador, ¿sí? O de producción. En este caso son dependencias que se mencionan. Y voy a crear un archivo que va a ser appjs. Normalmente se llama casi siempre o serverjs o appjs, que es como el archivo principal. En este caso voy a crearlo en tipo JavaScript y básicamente, sí, para poder trabajar, por ejemplo, en este caso voy a empezar a trabajar con JS. Entonces, para trabajar con JS, voy a colocar solamente un consolot que es JavaScript desde el lado de backend, ¿sí? Sin todavía hablar del Express. Entonces, aquí yo tengo un código sencillo de console.log, pero es para que JavaScript se ejecute desde el lado de backend. Estoy usando Node.js. Entonces simplemente le digo, sí, le digo simplemente node appjs, ¿sí? Y va a correr JavaScript desde, sí, backend a través de Node.js, ¿sí? Entonces esto es lo que está haciendo. Ahora, para trabajar, volviendo acá porque no me voy a centrar mucho en esto, entonces un código muy simple para poder trabajar o crear un servicio va a ser, voy a crear, esto es, voy a crear una constante que se llama Express y voy a importar el paquete que ya he instalado que se llama Express y básicamente voy a comenzar aquí instancia un objeto de tipo Express y con app, sí, que es el objeto, voy a comenzar a trabajar lo que es las rutas. Esta línea que está acá, ¿qué le estoy diciendo? Que toda la información que viene del frontend y que yo voy a enviar desde el backend al frontend va a ser en formato JSON. ¿Sí? Entonces, aquí me estoy asegurando que el intercambio de datos se va a hacer a través del JSON. Aquí simplemente lo que hice es definir una lista de objetos donde creé un solo objeto, ¿sí? Que es como simulando que estuviera leyendo los datos y aquí creé una ruta. Entonces recuerden que cada recurso, que es por ejemplo el recurso usuarios, tiene una ruta. Y ese recurso que se llama usuarios tienen los cuatro métodos, get, post, put y delete. Entonces, en este caso, solamente creé una ruta, que es la ruta de login, y creé un solo método, ¿sí? Es decir, podemos decir que es como un API REST, ¿sí? No RESTful porque no está siguiendo, ¿sí? Estrictamente todos los principios. Entonces, aquí decimos que es un tipo POST y el tipo POST, esto que vemos aquí son funciones de orden superior. ¿Por qué? Porque este básicamente es un método y dentro de este método estoy llamando a otro método y este es una función de tipo flecha que se trabaja mucho en
los frameworks con Express, ustedes también ya lo han visto desde el framework de Angular. Entonces, este es un método que me va a retornar algo. Esto quiere decir que recibe dos parámetros, que es request, que es como la solicitud que está haciendo el frontend al backend, y la respuesta es la respuesta que va a enviar el backend al frontend, ¿sí? Entonces, aquí simplemente, esto también lo vimos la clase pasada, esto está leyendo las solicitudes, es decir, esto es, por ejemplo, un inicio de sesión, un login. Entonces, el login, básicamente, desde el frontend, tiene un formulario que es el usuario y el password. Entonces, en el usuario y el password, el frontend lo que va a hacer es hacer una solicitud a este recurso, ¿sí? Y esa solicitud la hace a través de un servicio usando el módulo HTTP Client en frontend. Ahora, esta solicitud, que es un RED, la va a recibir el API. Entonces, para recibir esa API, la recibe de esta manera, red.body. Estoy enviando los parámetros que son usuario y password. Ahora, aquí simplemente él va a recibir los parámetros y va a validar, ¿sí? Aquí iría la consulta a la base de datos, que luego la vemos, pero aquí estamos simulando que hay una lista de datos y está encontrando. Entonces vuelve, está haciendo una función de orden superior, ¿sí? Buscando de una lista de objetos, ¿sí? El usuario que te llame Pepo con un password de tal manera. Entonces, si existe el usuario, debe enviar un estado. Entonces, estos estados los vimos. Los estados significa que la solicitud se hizo de manera exitosa y a la misma vez se envía quizás un mensaje, es decir, una respuesta de ese frontend, donde se dice acceso concedido o se le puede enviar un JSON con todos los datos, ¿sí? Ahora, otra parte importante es la creación de un servidor. Entonces, normalmente con app license se crea un servidor, ¿sí? Donde va a correr en el puerto 3000. Eso quiere decir, aquí yo tengo el ejemplo, para no quedarme mucho rato explicando, ¿sí? Es esto mismo que yo tengo acá, ¿sí? Tengo, bueno, acá tengo más, pero ese creo que lo pegué más adelante. Aquí tengo un get, un post, ¿sí? No creen muchas cosas, pero aquí definí una ruta y esa ruta es la ruta API. Pero lo más importante es el servidor. Entonces, ¿cómo lo corro? Entonces voy a ir acá, voy a ir a la carpeta y voy a correr appjs. Entonces, corro appjs y aquí ya está corriendo, ¿sí? El servidor en el puerto 3000. Ahora, ¿cómo hago para ver todos estos métodos? Entonces, ahí es cuando hablamos que existen unas herramientas en la clase pasada que se llama una es Postman y otra es Insomnia, que básicamente me sirven para hacer pruebas del lado de backend, para probar que el API esté funcionando. Entonces, abramos Insomnia. Voy a colocar, bueno, aquí ya estaba la URL y el recurso que le he dicho, el nombre, ¿se acuerdan que uno de los principios es darle una URL al cual pueda acceder a ese recurso? Entonces yo le dije que este recurso, bueno, vamos a decirle acá, voy a suspenderlo y voy a decirle que este se va a llamar login. Algo muy importante, cuando ustedes hagan cambios acá, él no se los va a tomar, como lo que sucede con Ionic en Angular. Básicamente lo que deben hacer es suspender el servicio, control C, y volver a hacer el cambio y volver a arrancar otra vez el appjs. Entonces aquí ya arrancó mi servidor, me está diciendo que está arrancando en el puerto 3000. Aquí yo voy a decirle que voy a acceder a través del método get que aparece acá. Y el método get básicamente va a tener como respuesta es devolverme userly. ¿Quién es userly? Una lista, ¿sí? De objetos. Entonces vengo acá
Voy a decir que este se llama login y voy a decirle que es un método get. Entonces, cuando le digo get, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver una respuesta o un estado de tipo 200. Esto significa respuesta exitosa. ¿Quién lo devuelve? Res.status. Y punto .json es que me va a devolver que todos los datos estén en formato JSON. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente el formato que devuelve. Ahora, si yo hago un post, como lo que aparece acá, es porque estamos esperando que los datos se envíen desde el lado de frontend. Entonces, ¿esto cómo yo lo puedo hacer? Simulando desde backend. Entonces, si es tipo body, voy a decirle que voy a llamar a este mismo al método post usando el mismo recurso, ¿sí? Porque el mismo recurso debe tener los 4 métodos que dijimos, pero es un body. Entonces, es un body, es decir, que desde el frontend voy a simular que los datos vienen en formato JSON. Entonces, nombre, voy a decirle Pepo, apellido, y voy a decirle email. Aquí no está haciendo validaciones, ¿sí? Validaciones internas de que el formato del correo es el formato que debe tener con el arroba y el punto. Se van a dar cuenta que no está haciendo validaciones. Entonces hacemos un llamado y al hacer el llamado, sí, solo es un ejemplo muy sencillo. Estamos simulando que estos datos son los que está ya recibiendo porque el frontend le hizo la solicitud y al hacerle la solicitud al método POST, sí, al método POST, le envió estos datos adicional en formato JSON bajo esta estructura. Y al hacer esa solicitud, la atendió el POST, ¿sí? A través de red.body y cuando la atendió, le devolvió un estatus de 201, porque el 201, básicamente hay unos códigos de estatus que también están en la presentación anterior, y ese código de estatus que cuando se crea un nuevo dato es el 201. Y le devolvió una respuesta en tipo JSON. Esta respuesta, ¿quién la vería? La vería el frontend. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje que desde frontend, sí, va a ver la respuesta a la solicitud que hizo el frontend. Solamente que con esta herramienta estamos probando que el backend está funcionando. ¿Sí? Y estamos simulando, ¿sí? A través de esta entrada, ¿sí? Que esos son como los datos que envía el frontend. Bien, paso por acá. Y vengo por acá. Entonces, viendo la estructura que tiene esta API de tipo usando Express, entonces si estamos hablando de un ejemplo de una API REST parcial, no RESTful, volviendo a tocar, entonces, por ejemplo, el mal uso de métodos y rutas. Si estamos creando, por ejemplo, un recurso para cada método, lo cual está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hay el mal uso de rutas, cuando debería ser una sola ruta que se llame usuarios que contenga los métodos post, get, y pueden haber muchos más posts, sí. Pueden haber mucho más get, sí. Pero la idea es que esté post, get, put y delete. Ahora, este post es para crear un dato, sí, lo estamos usando. El get es para obtener un dato, sí, pero debería llamarse, sí, la misma URL. Debería tener la misma ruta. Otro error que vemos aquí. Este post está siendo usado para actualizar un usuario cuando debería utilizarse el método put. O este post se está usando para eliminar un usuario cuando debería ser usado el método delete. Entonces, al no hacer uso de las rutas correctas y de los métodos apropiados, entonces ahí decimos que es un API REST, ¿sí? Porque no estoy usando los recursos, recuerden que URIs es como las URLs de esos recursos, ni los métodos HTTP apropiados. Entonces, cuando hablamos de un API RESTful correcto,
Bueno, esto ya lo expliqué, pero lo importante me voy a centrar. La URL es la misma, usuarios, 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 ¿sí? Es usuario, solamente que le estamos pasando un parámetro por URL, aunque el método get también se evita pasar parámetros, al menos de que, digamos, no sea tan relevante este parámetro, pero no se suele trabajar parámetros usando el método get. El put, ¿sí? Si estamos usando eh, el método put, ¿sí? Para actualizar un dato, entonces le estamos enviando un parámetro, pero lo importante es la URL, usuarios, usuarios, ¿sí? Estamos manejando la URL, ahora estamos manejando los métodos correctamente, estamos manejando get para obtener datos, el pod lo estamos usando para crear un nuevo dato. Este get, ¿podemos tener varios get? Sí, podemos tener un get que me devuelva todos los datos, podemos tener un get que me devuelva solo un dato pasándole como parámetro el ID que queremos obtener. Estamos trabajando el put, que es básicamente modificar o actualizar un dato, pero también podemos actualizar todos los datos. Y podemos utilizar también ya el delete, ¿sí? Que el delete básicamente también podemos pasarle un parámetro, ¿sí? Pero estamos usándolo para eliminar un dato, ¿sí? Entonces, este es el uso correcto de una API RESTful. Bien, entonces, después de esto, que ya vimos el concepto de API, API REST y API RESTful, y vimos que la arquitectura global entre el frontend y el backend es cliente-servidor, pero cada digamos, cada lado, es decir, el frontend y el backend, tiene también otro tipo de arquitectura, ¿sí? Y es otro tipo de arquitectura estructural, pero es independiente, es para solo el frontend o solo el backend. Entonces vimos que el frontend tenía un tipo de arquitectura que era muy similar al MVC, ¿sí? Pero no es la misma. Y también el backend, yo puedo crear un tipo de arquitectura estructural, es decir, yo puedo crearla también siguiendo el patrón de arquitectura MVC, que luego lo vamos a ver, ¿sí? O también usándolo arquitectura por capas. Pero luego hablaremos más de eso. Ahora, luego hablamos un poco, vamos a hablar un poco de qué es Flash con Python. Entonces, habíamos dicho que Flash es sincrónico, es digamos parcialmente, trabaja la parte asincrónica, pero para eso sacaron Fast API para solucionar ese problema. Es un micro framework y se suele trabajar mucho a nivel académico, sí, educativo. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, Python, tener Python instalado. Una vez que tengamos Python, debemos instalar el paquete usando pip, ¿sí? Así como en Node.js está el instalador de paquetes npm, en Python está el instalador de paquetes pip. Entonces, instalamos Flask, ¿sí? Solamente debemos instalar una sola vez Flask. La documentación de Flask, ¿sí? La encontramos aquí, ¿sí? Está muy bien documentado porque él básicamente me dice acá eh, la versión, me dice, bueno, la otra también, luego les hablo, que es crear un entorno virtual, mucho antes para empezar a hacer el API. ¿Esto para qué me asegura? En caso de que yo actualice la versión de Python, no me afecte, digamos, con la API que he creado. Pero luego hablamos de esto. Por ahora es Python, verificar que estén trabajando en Python. Y aquí más abajo le explican ¿sí? Cómo deben instalar Flash. Entonces simplemente el paquete pip install Flash. Y acá en la parte de WeStart muestran un ejemplo de una aplicación mínima para arrancar Python. Es decir, para arrancar Python, no, para hacer un API usando Flash. Ese sería uno, voy a mostrar acá. Entonces,
Luego el código base, voy a mostrarles acá. Acá también, ese ejemplo también ya lo coloqué. Entonces, lo primero es importar Flash, ¿sí? E importar la solicitud. Recuerden lo mismo que estaba el request y el response en Node.js. Y aquí es el JSON, que es también para hacer el intercambio de datos y asegurarse que sea tipo JSON. Entonces, este es el llamado, ¿sí? A la clase Plus. Aquí simplemente estoy creando, ¿sí? Una lista de elementos, un objeto, una lista de objetos. Esto lo conocemos en Python, se conoce como diccionario. Y aquí es importante, y voy a hablar, esto lo vimos que no todos los lenguajes de programación manejan este tipo de patrón, que es un decorador. Entonces, el arroba, que lo vimos en Angular, que el arroba básicamente es un decorador, es un patrón de diseño, y básicamente es como decirle, por ejemplo, en Angular, el arroba component le está diciendo, esa clase debe comportarse como un componente, ¿sí? Es más que todo, de manera general, le está intentando decir eso. Ahora, este arroba básicamente lo que hace es extender una función que ya existe. Entonces, aquí básicamente está manejando las rutas. Entonces, debe tener el mismo principio de una API RESTful. ¿Qué quiere decir eso? Que debe tener las mismas rutas, ¿sí? Entonces, aquí app root lo coloco y recibe como parámetros dos. ¿Qué recibe? Recibe como parámetros la URL, que es mi recurso, y el método a cual yo voy a tener. Es decir, que yo voy a tener varios métodos por separado, ¿sí? Aquí solamente tengo dos, el método get y el método post. Y debajo de esta ruta debo tener la función. Entonces, esto lo conocemos en Python, ¿sí? Una función def, el nombre de la función, dos puntos, y esta me va a devolver en formato JSON, ¿sí? Lo que tiene productos. Y lo mismo en el post. Recordemos que el post es para crear un nuevo dato. Entonces, al crear un nuevo dato, ¿sí? Esa solicitud se la tiene que hacer el frontend. El frontend tiene que enviarle los datos. Entonces, es un tipo request que está obteniendo los datos de tipo JSON, es decir, cómo se los envía. Y aquí básicamente, sí, digamos, manejando, creando el nuevo dato, dándole un ID, sí, porque es una simulación. Y aquí, como es una lista, sí, no estamos conectándonos a la base de datos, sino que estamos simulando, adicionando ese nuevo dato a la lista. Simplemente lo que estamos haciendo es adicionándolo a la lista, produce.append, sí, y estamos adicionando el elemento, o sea que solamente adicionaríamos en este caso no todo el objeto, sino simplemente el ID. Bueno, aquí sí adicionamos todo el objeto dependiendo de lo que nos envía. En este caso, ¿cuál? Pues nombre, simplemente nombre. Y aquí, básicamente, lo mismo. Aquí no lo retorné, a mí aquí se me olvidó, pero aquí debe estar también el coma 200, el estatus. Y aquí está el 201, que es básicamente el estatus, que es básicamente el 201. Y este es ya para correrlo. Entonces, ¿cómo se corre? Yo lo tengo acá, es un ejemplo. Entonces, lo mismo, creo un archivo, en este caso algo muy básico, ¿sí? No está siguiendo ningún patrón estructural de MVC, luego vemos hasta que entendamos bien todo. Entonces, aquí el archivo principal se llama app.py, ¿sí? Lo mismo que tenía en lo que les presenté, aquí yo puedo colocar la respuesta 200, y es lo mismo que tenemos. Entonces, voy a suspender el otro que estaba corriendo. Voy a irme al directorio de Flash y aquí simplemente hago el llamado de Python.
o instalo una extensión, ¿sí? Si no me gusta interactuar con el terminal o con la consola. Entonces simplemente le digo Python y le digo app. Entonces, oh, aquí, a ver, un segundo. Si no volvió y me desinstaló Flash, porque ahí me sacó un error que está desinstalado. Entonces voy a instalarlo. Voy a decirle, vamos a ver si me lo genera con Python 3. Sí, y Python, es que tengo, creo que tengo la misma versión. Bueno, vale, entonces ahí no lo tiene. Bueno, muy raro. Y voy a decirle entonces, y no sé si tiene pi instalado, voy a decirle Flash. Ahí lo está instalando. Aquí hago el llamado a Python y ahí está corriendo. Entonces aquí me aparece que el servidor está corriendo en la 727.0001, que es el mismo localhost, pero está corriendo en el puerto 5000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya está corriendo, voy a abrir el probador, ¿sí? Que tengo para probar los APIs y voy a darle 5000. Pero si le doy 5000, él no me va a decir, no va a encontrar nada. ¿Por qué? Porque la ruta que yo he creado es productos. Entonces voy a decirle slash productos. Voy a decirle el get y el get, básicamente, si vemos acá, es el responsable, el método get. Voy a ir acá, arriba. Es el responsable de devolverme lo que tiene lista productos, que es el que yo tengo acá. Ahora, el post dijimos que es para crear, aquí lo nombramos, y dijimos que el post es para crear un producto. Entonces, el post, voy a decirle que es un método post y voy a simular como si de frontend me estuvieran enviando los datos. Entonces, debe tener la misma estructura, nombre, le voy a decir Pep. Entonces, el ID lo va a crear de manera dinámica, por eso está el ancho de productos +1. Y voy a decirle, aquí vimos la respuesta que es de tipo 200 y vimos que adicionó un 201, ¿sí? Y creo, ¿sí? Él adicionó el dato, ¿sí? Con ID 2 y nombre Pepo. Si yo hago el mismo get, ¿sí? Como es una lista, ¿sí? Y no me he salido, digamos, del API, digamos, no, todavía está corriendo, por eso reserva, ¿sí? Está manteniendo de manera dinámica el dato. Entonces vemos aquí de manera temporal el dato, que aquí está el dato que adicionamos. Bien, paso por acá entonces. Entonces, esta es una manera de, digamos, usando, uno es Python, otro es usando Node.js. eh, los tipos de patrones de diseño que maneja Flask un poco. Entonces, al inicio él maneja un patrón que se llama Factory, que básicamente es el que permite crear la aplicación. Luego está un front controller, que es donde se centraliza para el manejo de rutas. Básicamente él sigue lo que es el patrón de MVC, ¿sí? Porque básicamente se define la lógica de negocio y también el intercambio de datos o transferencia de objetos se da a través de request getJSON y JSONIF, ¿sí? Que es básicamente el intercambio de datos que se da entre el frontend y el backend. Entonces, volviendo a recordar un poco, el arroba para qué sirve. Entonces, es un patrón de tipo decorator o decorador, ¿sí? Que básicamente lo que hace es envolver funciones, ¿sí? O hacer una extensión de esa función. El decorador no está disponible en todos los lenguajes. Está disponible en Python, está disponible.
en el framework de Angular con TypeScript, ¿sí? Que se da en TypeScript, pero no en todos los lenguajes de programación existe este patrón decorador. En Flash básicamente lo usamos, ¿sí? El @app.root, que básicamente aplica una función que va a estar asociando una ruta con una función. Entonces lo vimos que básicamente dentro de app.root viene la ruta y debajo se encuentra la función. Implementa también el decorador pattern, que es agregarle funcionalidad sin modificar el código. Y también lo que hace es reforzar el front controller, que es todas las peticiones que pasan por la app. Entonces, la comparación que existe entre Express versus Flash. Entonces, bueno, y coloqué .NET, que no alcancé a mostrarlo en esta vez, pero lo voy a mostrar luego. Como dije, este es mucho más robusto, es a nivel empresarial y a la misma vez yo puedo trabajar con bases de datos SQL Server, sí que es más desde el lado de Windows, pero es más robusto. Entonces, de características, ¿sí? Unos datos comparativos. Podemos decir, a ver, existen más frameworks que trabajan bajo Node.js, Express es el más sencillito. Entonces, es un lenguaje con JavaScript. Si yo quiero irme de manera formal, yo también puedo trabajar Express con TypeScript. Y después de TypeScript, lo que hago es generarlo, el código a producción, y en producción me genera el código a JavaScript. Eso también lo puedo hacer, ¿sí? Eso también se puede hacer con Express, pero este caso no lo voy a hacer porque siempre lo hacía y se confundían, ¿sí? A la final se confundían y para eso debo tener instalado TypeScript en el equipo, ¿sí? Porque yo no tengo instalado TypeScript, es decir, cuando nosotros instalamos el framework frontend de Ionic con Angular, internamente él instaló TypeScript para ese framework propiamente, pero no lo tenemos. Si lo tuviéramos instalado, ustedes deberían, voy a parar esto, les debería aparecer con el comando tsc y deben darles versión, versión, y ahí les debería aparecer la versión de TypeScript, ¿sí? Si lo tienen instalado. Bien, paso y sigo por acá. Entonces, sigo por acá. Entonces, Express, usando el framework Express, trabaja un modelo basado en Loop. ¿Tiene asincronía? Sí. El rendimiento es alto, la escalabilidad es alta y el aprendizaje es bajo. Entonces, por eso también se utiliza Express, ¿sí? Porque la curva de aprendizaje es mucho más bajo. Es ideal para prototipos y también para microservicios. Luego vemos que esto es una arquitectura llamada microservicio, pero luego vemos el tema de arquitecturas. Otro, básicamente, es Plus, que trabajamos este framework, pero usando un lenguaje de programación Python. Trabaja bajo un modelo, ¿sí? De sincrónico, ¿sí? Es sincrónico básicamente. La asincronía es muy parcial, el rendimiento es medio, la escalabilidad es limitada, es aprendizaje muy bajo, ¿sí? Por eso le llaman Flash, más framework le llaman micro frontend, ¿sí? Porque su aprendizaje es muy bajo. Es ideal para educación, lo que les decía, o pruebas rápidas. Y está por otro, miren que ambos son, los tres son diferentes, que este luego lo vemos, porque hay que manejar bastantes cosas. Este no es ASP.NET, sino es .NET. Aquí me equivoqué, ASP es eh, para frontend también, pero aquí es .NET de switchar. Entonces, aquí vamos a trabajar porque ese ASP.NET es de Visual Basic.NET y aquí es .NET. Entonces, este es el lenguaje C#. Básicamente el modelo es basado en multihilo asíncrono, es mucho más robusto, la sincronía es
tiene asincronía, rendimiento es muy alto, la escalabilidad es muy alta, el aprendizaje es medio alto y suele usarse ideal para APIs empresariales, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita para este? Instalar el .NET o el ASP. Normalmente uno, si tiene instalado el .NET, a ver si trabaja con el comando .NET, se necesita tener instalado lo que es el SDK de .NET, y se puede programar también usando. Sí, ya luego hablo de estos, de este último, pero este lo voy a dejar de último por este tema, porque es medio alto, ¿sí? Hasta que no entendamos lo que es Express y Flash. Ahora, ¿qué sigue? Que ya lo que estábamos mirando, vemos que podemos ya diseñar un API RESTful simulado y lo podemos probar con alguna de estas dos herramientas, ya sea Postman o sea Insomnia, cualquiera de estas. ¿Yo puedo documentar las APIs? Sí, sí las puedo documentar. Luego hablamos de eso, que también se puede instalar un paquete para que las APIs ya salgan documentadas. ¿Y qué necesitamos después? Ya bases de datos. ¿Para qué? Para manejar toda la lógica de los datos de que el recurso eh, pueda directamente hacer esa solicitud con la base de datos, ¿sí? O sea que el backend es el responsable ya de comunicarse con la base de datos. Y aquí es donde tenemos que hablar, que creo que es la siguiente presentación de bases de datos relacionales y no relacionales. Y vamos a trabajar con una base de datos que es MySQL, ¿sí? Por ahora va a trabajar con MySQL y luego hablaré quizás de SQL Server para trabajarlo con .NET y C Sharp. MySQL sirve para trabajarlo tanto con Express como con Flash. .NET funciona más bien con SQL Server, que es toda como la línea de Microsoft. ¿Qué debemos también trabajar? Que es lo que viene en las próximas presentaciones, la autenticación. Es decir, hay dos procesos, que es la autenticación cuando el usuario se loguea a través de un usuario y una contraseña, y eso es lo que tenemos que ver para conectarnos a la base de datos, pero también está una parte de seguridad que es lo que le llaman la autorización. Entonces ahí es cuando vemos el uso de tokens. ¿Por qué? Porque si yo dejo las APIs de tal manera como las hemos probado, ¿sí? Con una URL abierta, sin una autorización, entonces, básicamente cualquier persona que se sepa esta URL o este recurso puede acceder y hackear los datos o manipularlos, ¿sí? Entonces, para eso existe lo que es la autorización, ¿sí? Y otras herramientas, otras, digamos así, aspectos que debemos considerar cuando se accede a un API que luego vemos en la parte de seguridad. Y luego finalmente, que eso es lo que luego al final vemos el despliegue, es decir, bien, una vez ya tenga mi proyecto hecho en Ionic con Angular, ¿subo todo eso? No, al final tenemos que ver HTML, JS y CSS, que eso es lo que se va a subir. Y teniendo ya mi backend en Node.js, ¿cómo lo subo? Ahí es donde tenemos que ver que el tipo de servicio que necesitamos es básicamente una máquina virtual y ahí es donde se habla de contenedores, ¿sí? Para poder, digamos, subir ese API a través de contenedores. Bien, eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen preguntas. Voy a detener la grabación.